Seguimos en nuestra serie orando por nuestros hijos. En primer lugar, quiero saludarte e invitarte. Si tú todavía no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, te invito para que abras la puerta de tu corazón y puedas decirle al Señor que te perdone y que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Si ya eres cristiana y estás viviendo circunstancias en la salud de tus hijos, te invito a que en este momento tú puedas escuchar lo que Dios tiene a tu vida. Escudriñando la palabra nos damos cuenta que cuando hablamos de salud no solamente nos referimos a la parte física, sino también a la parte emocional. Pero en este momento yo quiero que hablemos en la parte física porque escudriñaba un poco la palabra y me conseguía con dos padres y quiero que hablemos un poquito de ello. Y mientras que yo esté hablando, yo te invito a que tú tengas la Biblia, que tengas un cuaderno, un lápiz a la mano, puedas tomar apunte, porque sé que hay muchos tips, por decirlo de esa manera, que Dios nos da en el momento que nosotros vamos a orar, que vamos a clamar, que vamos a interceder, que vamos a guerrear por la salud de nuestros hijos. En primer lugar, quiero que vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 22. Mateo capítulo 15, versículo 22. Y dice de la siguiente manera, bueno, de antemano quiero hablarte de que el Señor Jesús menciona la fe de una mujer que no era precisamente judía, era la mujer cananea. Y de esto es que este pasaje se refiere. Versículo 22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mira qué pasaje tan poderoso Dios nos habla hoy. ¿Y por qué te traigo este pasaje? Porque es precisamente una mujer pidiendo por la sanidad de su hija. Vamos a entrar un poquito en contexto de lo que estaba ocurriendo en este momento. Te dije al inicio que era una mujer que no era judía. Y dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo, ¿a quién estaba llamando? Al Señor Jesús, que estaba pasando en ese momento. Y decía, Señor, hijo de David. Ella sabía quién era Jesús y de dónde venía. Y le dice, ten misericordia de mí. Oye, mujer, ¿cuántas veces tú no le has dicho, Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia? Pero en especial, en este momento que queremos orar por la salud de nuestros hijos, ¿cuántas veces los hijos están en los hospitales, los hijos están en casa, los hijos están en lugares difíciles? Aún muchas veces nosotros estamos cerca de ellos y en otras oportunidades no estamos. Muchas veces nuestros hijos están lejos y sabemos que están enfermos y no nos toca, sino que clamar a Jesús y decirle estas palabras, así como lo dijo esta mujer cananea. ¿Cuál es la diferencia de esta mujer hoy contigo y conmigo que estamos hablando? Precisamente que nosotras sí hemos creído en Jesús. Nosotros conocemos a Jesús y sabemos qué hace Jesús por nosotras. Y fíjate que dice, Señor Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hay muchos demonios que traen enfermedades sobre nuestros hijos. Hay demonios que se mueven en el ambiente. Hay enfermedades que son producidas por demonios. Hay enfermedades que son producidas por brujería, por hechicería. Son enfermedades que son postizas, que son puestas por malicias del enemigo. Pero son enfermedades y que producen en nuestros hijos dolores de cabeza, dolores de estómago, malestar general, en fin, muchas otras cosas que por supuesto eso le roba la paz. Es más, hay enfermedades que son producidas por demonios que muchas veces llevan a nuestros hijos o llevan los hijos a los hospitales y los médicos no consiguen
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Hacen análisis, hacen rayos X, hacen distintos exámenes y no consiguen la causa de lo que está ocasionando la fiebre, el malestar, el dolor. Entonces, hay situaciones, enfermedades, en este caso física, después hablaremos de las emocionales, pero en este caso física, que producen en nuestros hijos este tipo de malestar. Entonces, parece que la mujer está llamando a Jesús y si usted se da cuenta, en el verso 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Hay momentos que tú y yo estamos clamando y estamos orando, estamos ayunando, estamos clamando y no escuchamos la respuesta de nuestro Dios. Y nos desesperamos, ciertamente así, nos angustiamos, decimos, parece que el Señor no me está escuchando, parece que el Señor no se acuerda de mí, parece que el Señor ha cerrado sus oídos al clamor mío, al clamor de mi hijo, al clamor de mi hija. Pero, ¿sabes? Hay momentos que nosotros pasamos de esa forma o vivimos esas situaciones porque Dios está probando nuestra fe, porque algo Dios está haciendo en nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos llamando y llamando y Dios está allí. ¿Sabes algo? Muchas veces tú y yo estamos clamando y Jesús está como cuando estaba en la barca con los discípulos. Aquella marea estaba fuerte, estaba alta y Jesús estaba dormido. No era que Jesús no estaba, Jesús estaba. Pero Jesús estaba confiado, estaba tranquilo, porque estaba esperando la respuesta de los discípulos en este momento. Quizás Jesús estaba esperando la respuesta de esa mujer. Esa mujer pudo haberse echado para atrás porque Jesús no me está prestando atención. Quizás se hubiese devuelto cabizbaja, triste, afligida, porque el que tenía la autoridad de sanar a mi hija no me estaba prestando atención. Pero hay algo que Dios quiere en nosotras las mamás, en nosotras las mujeres, y es la constancia y la perseverancia. Fíjate que dice que él no le respondió palabra y los discípulos le rogaron diciendo, ¿qué les decía? Despídela, pues da voces tras nosotras, mira, nos está molestando, nos está diciendo, nos está incomodando, despídela, dile que se vaya. Entonces hay cosas, hermanas, que Dios dice, está en este momento, está en esta situación, persiste. Persiste porque hay una respuesta para ti y para tu hijo. Uh-huh. En el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Realmente el Señor Jesús les sigue ratificando. Él ha sido enviado a todo aquel que necesita realmente, no solamente de sanidad, que es el tema de hoy, sino de salvación también. Y él se lo estaba aclarando a la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Fíjense, en un momento le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Pero ahora le dijo, Señor, socórreme, socórreme. ¿Qué significa hoy esa palabra que esta mujer cananea le estaba diciendo a Jesús? ¿Cómo le dirías tú al Señor hoy? Yo no sé, mujer, si tú que me estás escuchando estás pasando por una situación de salud con tu hijo. Pero si esta palabra hoy está tocando tu corazón, yo te invito a que ahí de rodilla, de pie, sentada, como te encuentres, tú puedas levantar tus manos y le puedas decir al Señor Jesús, socórreme, ayúdame por favor. No dejes que mi hijo, que mi hija pase por situaciones más complejas de salud. Quizás hoy estás viviendo, tu hijo o tu hija está viviendo situaciones de cáncer, quizás está viviendo alguna enfermedad en sus riñones, en sus pulmones, de migraña. ¿Qué cantidad de enfermedad puede estar padeciendo tu hijo hoy? Pero no hay como el clamor de una madre. No hay como el clamor de una madre. Que hoy tú le puedas decir, Señor, ten misericordia de mí, socórreme. Socórreme, atiéndeme. Y esto fue lo que el Señor, en lo que esta mujer le dijo al Señor. ¿Sabes algo? A mí me llama mucho la atención porque el Señor nos dice que a lo bueno le llames bueno y a lo malo le llames malo. Y fíjate algo, el Señor le marca la pauta. El Señor le dice enseguida quién es Él y a quién vino y para qué vino.
Mira que en el versículo 26 respondiendo, él dijo, mira la respuesta, no fue nada satisfactoria. Quizás hoy cualquier mujer que le esté pidiendo la sanidad de su hijo al padre y le sale con esta respuesta, es duro, es fuerte, pero Dios sabe a quién le va a responder de esa manera. Y quizás tú que me estás escuchando, Dios te está dando esta palabra, pero no para que te desanimes, sino para que tengas más fe. Y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan que yo vine a traer no era para ti, no era para los cananeos, era para los judíos. Pero mira la respuesta de esa mujer y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Una mujer. O sea, esa actitud, esa frase significa humillación. Es cierto, quizás tú no viniste a traer sanidad, salvación a los cananeos en este momento, pero de esas migajas yo quiero comer, yo quiero que esa migaja también venga, sea para mi familia. Esa es humillación, aún hasta lo más bajo yo puedo llegar, pero tú te das cuenta de lo que nosotras como madres podemos hacer. ¿Cuántas cosas tú y yo no hemos hecho como mamá? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas no te dicen? Mira, que vayas a tal o cual médico y quizás ese médico cuesta mucho dinero, su consulta, los medicamentos, pero tú haces lo que tengas que hacer por la sanidad de tu hijo. Es más, te voy a decir algo. Quizás tú, que no, que vienes de ese mundo difícil, en algún momento tuviste a tu hijo quebrantado de salud y acudiste a la brujería, acudiste a la hechicería, acudiste a esa magia negra, porque mucha gente te pintaba un panorama bonito, pero resulta que no, era así. De allí no venía la verdadera sanidad, porque al transcurrir el tiempo, esas situaciones lo que hacen es tomar más fuerza y maligna para, en vez de sanar con el transcurrir del tiempo, lo que hace es quitarle la vida a nuestros hijos. Hoy que la luz de Cristo está alumbrando tu entendimiento, hoy el Señor te está dando los tips, te está dando las pautas, y una es fe y la otra es humillación. Esta mujer era una mujer llena de fe, y de eso es lo que tú hoy comienzas a vestirte, de fe y humillación delante de Dios. El único que puede traer sanidad a tus hijos es Jesús. Yo te voy a contar brevemente que hace muchos años mi hija estuvo muy mal de salud. Ella apenas tenía como unos 3 4 años. Y ella estaba pasando pues una fiebre, y ya llevaba el tercer día con fiebre. Y recuerdo que ese día yo la llevé al centro de salud cercano a mi casa y el doctor dice que no le conseguía el motivo o la causa de esa fiebre. No había infección, no había virus. Entonces él me dice que la fuera a bañar, como todo médico manda en un hospital. Como yo vivía cerca del centro de salud, yo me acerqué, yo salí como pude y me llevé a la niña y la bañé en la casa. ¿Y por qué hice eso? Porque veía que de pronto las condiciones no eran las más higiénicas. Y entonces yo decía, pues el lugar donde teníamos que bañar, se bañaban a los niños estaba bastante, un poco sucio. Entonces yo decido llevarla a la casa. Después que yo la baño, yo la acuesto en la cama y yo me arrodillé y yo comencé a clamar y a llorar como toda mujer. Por eso es que cuando yo leo esta actitud de esta mujer cananea me identifica mucho, porque hubo humillación y yo me humillé delante del Padre, me arrodillé y le dije al Señor, Señor, ¿qué pasa? Porque mi hija tiene esta fiebre y los médicos no consiguen. Y comencé yo a hablar con Dios. Hubo un momento que mientras que mis ojos estaban cerrados, el Señor me da una visión. Y la visión era que yo no nací en el Evangelio, yo vengo de padres inconversos y por supuesto en algún momento creí en imágenes, y la visión que Dios me mostraba era una tablita en la parte alta de una pared, así como cuando uno monta las imágenes. Quien estaba en esa tablita como una imagen era mi hija, era precisamente mi hija en porción pequeña, por decirlo así. Y resulta que yo no entendía en el momento, y yo abro mis ojos con lágrimas, con las lágrimas en mi mejilla, y le pregunto al Señor que qué significaba eso, porque yo le estaba pidiendo por la sanidad de ella. Y el Señor me dice, es que has puesto a tu hija en mi lugar. Y ese primer lugar en tu corazón y en tu vida no puede estar ella, sino yo. Entendí que la causa de la situación, de la enfermedad, de la fiebre que estaba viviendo mi hija, era por causa
de mi incredulidad, de mi idolatría, de mi desobediencia hacia la palabra. Y le dije, Señor, perdóname. Comencé yo a humillarme con entendimiento, porque antes estaba humillada pidiendo un motivo y una causa de la situación. Pero ahora estaba humillada con el entendimiento y le dije, Señor, perdóname, porque realmente uno con los primeros hijos pasa esa situación, ¿verdad? Uno tiene a sus hijos en un pedestal, en un altar, porque es el primero, porque uno le compra todas las cosas, porque uno lo quiere recibir de la mejor manera, pero yo traspasé los límites. Y resulta que, bueno, comienzo yo a pedirle al Señor que me perdonara y que tuviera misericordia de ella y de mí. Y les voy a decir algo que yo dije, unas palabras que salieron de las entrañas, de los ovarios, yo no sé de dónde, pero yo lo que sí te puedo decir es que de lo más profundo de mi ser. Y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando yo dije que se haga tu voluntad, la voz me tembló, lloré mucho más porque yo pensaba, si yo no aprendo mi lección, si yo no entiendo que este primer lugar le pertenece a Dios y no a mi hija, entonces es posible que Dios se la lleve y nadie quiere ver a sus hijos morir. Si yo no aprendo la lección, es posible que Dios se la lleve. Entonces, eso me dolía, pero tenía que decir estas palabras y de manera genuina, verdadera, porque Dios conoce lo que nosotros hoy físicamente estamos viendo. El hombre lo ve, pero Dios ve más allá. El hombre no puede ver tu corazón, pero Dios sí puede ver tu corazón. Dios puede ver tus intenciones y Dios estaba viendo mis intenciones en ese momento. Y le dije, Señor, haz tu voluntad. Hermana y amiga que me estás escuchando, en menos de media hora ya la niña no tenía fiebre y no volvió más la fiebre. No hubo necesidad de regresar al médico y entendí que lo que estaba viviendo era un proceso de parte de él. Quizás hoy tú estás viviendo un proceso o tu hijo está viviendo un proceso de salud. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué necesita cambiar mi hijo o qué necesito cambiar yo? Si tu hijo es adulto, pregúntale al Señor si ha habido un mal hábito, si ha incurrido en algo que ha desagradado al Señor, o simplemente esa enfermedad, o puede ser una enfermedad postiza, porque yo te lo mencionaba hace rato, o es una enfermedad hereditaria. ¿Qué está ocurriendo? Pero, ¿sabes? La respuesta va a llegar cuando tú y yo nos humillemos delante del Señor. Fíjate que en el verso 26, en el verso 27, perdón, dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa humillación es fundamental en ti y en mí como madre. Todavía Jesús estaba probando la fe de esa mujer y ella no se da por vencida. Ella sigue insistiendo al maestro. Yo creo que Dios va a traer la sanidad a la vida de tus hijos el día que tú fortalezcas tu fe. Uno, y dos, el día que te humilles. Y en este caso yo me humillé con mi hija. En este caso quien se estaba humillando era la mujer. Pero también Dios está pidiendo que no solamente sea la madre, sea el padre, sean los hijos. Si tienen conciencia, si ya son adultos de lo que está, si tienen conciencia de lo que está ocurriendo, Dios quiere humillación. Ese fue el primer ejemplo que hoy quería compartir contigo, pero también quiero hablarte de un segundo ejemplo. En este caso, en el primero era una madre pidiendo por la sanidad de su hija. Y qué hermoso, porque el versículo dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Así como me pasó a mí, en aquel momento, hace muchos años, hace más de 10, 15, 17 años, Dios sigue haciendo milagros. Lo hizo con la mujer cananea, lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Hoy, en segundo lugar, quiero decirte la hija de Jairo. Sé que la conoces y yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 5, y yo quiero que busquemos Marcos capítulo 5, versículo 21. Desde el versículo 21 vamos a leer. Versículo 21. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y sana. Fíjate algo, voy a detenerme un momentico aquí. Ahora es un padre que está pidiendo por su hija. En ninguno de los dos casos estaba la madre con la hija, no estaba. En este caso, Jairo estaba lejos de su hija, pero corrió y buscó a quien nos da sanidad. Y dicen, mi hija está agonizando, esta estaba peor. Aquella estaba afectada por un demonio, pero esta estaba agonizando. Estaba prácticamente en el lecho de muerte. Y dice, ven y pon las manos sobre ella, le dijo él. Aquella le pedía, Señor, da la palabra y será sana. Y mira que Dios Jesús dio la palabra y fue sana. Aquí Jairo fue más osado y le dijo, ven, si tú pones la mano sobre ella, será salva y sana. Dos cosas. Recuerda que en el video anterior yo hablé de cómo vamos a orar por la salvación de nuestros hijos y te regalé varios versículos que habla de la salvación. Te invito a que vayas a ese video anterior. Cuando nosotros vamos al versículo 35, ahí mismo en el capítulo 5 de Marcos, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fíjate algo, la fe se mostró por parte de su papá y él le dijo, ¿verdad? Que fuera y colocara las manos sobre ella. Pero mira que ahora en este caso vienen personas y le dicen y a darle una noticia que ningún padre quiere escuchar. Y le dijo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Ah? Personas que estaban a su alrededor y le dicen, no, ya Jairo, ya tu hija falleció, ya tu hija murió. Pero en el versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿A quién le dijo? A Jairo, no temas, cree solamente. Wow. El maestro le estaba diciendo, cree Jairo, cree. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo, Jesús, estoy aquí contigo. Y el único ingrediente que yo necesito no es que tú escuches las voces de las personas que tienes alrededor. Yo quiero que tú escuches, me escuches a mí. Y fíjate, el mismo ingrediente de la mujer cananea, fe. Era lo que esta mujer tenía, fe. Y era lo que Jesús le estaba pidiendo a Jairo en este momento. Aquella mujer tenía fe en abundancia, le faltaba. Pero Jesús le estaba diciendo, Jairo, cree solamente, cree solamente. Hoy, mujeres, lo que Dios te recalca, cree solamente. Y si seguimos leyendo, dice, y él le dijo, hija, tu fe, perdón. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Cuando yo leo esto me doy cuenta que hay personas que están a tu alrededor que no tienen la misma fe que tú, que no creen en el Padre, que no creen en el Hijo y que no creen en el Espíritu Santo. Aún pueden haber a tu alrededor personas que sean cristianas y no tener el mismo nivel de fe que tú, o que el Señor Jesús quiere que tú tengas. Y me gusta mucho porque Jesús le dice que lo siguiera nada más Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Eran los que estaban preparados en ese momento para ver lo sobrenatural que iba a ocurrir. Y si nosotros seguimos leyendo, dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Qué cantidad de personas habían a su alrededor? ¿Cuántas personas? Y ya esas personas estaban resignadas, porque si estaban llorando era porque ellos estaban evidenciando algo y estaban creyendo que ya esa niña estaba muerta. Y dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¡Wow! Esa es una visión sobrenatural. Y dice, esa niña no está muerta, esa niña duerme. No todo el mundo tiene la capacidad de entender las cosas sobrenaturales, solamente la gente llena de fe. Y hoy déjame decirte que tú te tienes que juntar con mujeres de fe, no unas mujeres que creen en lo que están viendo, sino en que creen en algo que no está
viendo, porque de eso se trata la fe. Y dice en el versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Cuando yo leo esto y dice que él sacó a todo el mundo y que solamente llevó a los 3 discípulos, al padre y a la madre. ¿Y tú sabes por qué al padre y a la madre? No para que vieran el milagro, porque él pudo haberse llevado a los 3 discípulos nada más, porque es que no hay personas tan fortalecidas en el Señor, tan esperanzadas en la palabra que el padre y la madre. Cuando tú estás pidiendo socorro de parte de Dios, cuando tú estás pidiendo auxilio de parte de Dios, tú tienes una fe tan genuina y tan fuerte que el Señor Jesús necesita un padre y una madre llena de fe, porque lo que voy a hacer, necesito que ellos también lo vean, lo vivan y lo crean. Y fíjate que dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. El Señor Jesús en plena acción, haciendo el milagro. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Quién se espantó cuando esa niña comenzó a caminar, comenzó a andar? No dice que salió del cuarto, pero yo me imagino que sí, porque dice y andaba. Y dice que se espantaron. Imagínense, píntese ese escenario. El Señor Jesús cerró la puerta, se llevó a los 3 discípulos y se llevó al padre y a la madre. El Señor da la orden, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. La niña se levanta y anda. Yo creo que el escritor de este evangelio precisamente aclara que la niña tenía 12 años. ¿Por qué? Porque no era una niña de meses, no era una niña que estaba gateando, era una niña que podía caminar, que podía andar. Y esta niña anduvo y las personas que estaban alrededor se espantaban grandemente, se asombraron de que la niña que ya estaba muerta hoy está caminando. Y dice en el versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Miren, les voy a decir algo. Dios no necesita personas incrédulas a su lado. Y si en algún momento Dios permite que haya personas incrédulas alrededor del milagro poderoso y portentoso que va a hacer, es para mostrar su gloria. Para que aquel que no ha creído por la palabra crea a través de los hechos. Pero Dios necesita de fe de la madre y del padre para obrar sanidad sobre nuestros hijos. Dios realmente nos damos cuenta cómo Jesús le da la orden a la enfermedad y la enfermedad se va. En un abrir y cerrar los ojos, en un instante. Dios le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, ¿qué pasó? Se levantó. Así hace Jesús. Jesús da la palabra y es hecho. Dios trae sanidad y Jesús trae libertad. Jesús trae sanidad, Jesús trae libertad. A eso vino Jesús. Entonces, en este momento, yo te invito a que tú que me estás escuchando puedas inclinar tu rostro y podamos decirle, Señor Jesús, yo presento la vida de mi hijo o de mi hija en tus manos y te pido que tengas misericordia. Creo, dile ahí en voz alta, creo en Jesús, creo que Él va a traer sanidad sobre mi hijo y sobre mi hija. Y en esta hora yo creo que Él da la orden para que toda enfermedad sea quebrantada y consumida en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, yo creo que hay sanidad. Señor, gracias. Así como tú le dijiste, Talita Kumi, a esa niña, y esa niña caminó, esa niña se levantó y esa niña comió. Así mis hijos también serán sanos en tu nombre. Yo lo creo y yo creo que en el nombre de Jesús, así el Señor Jesús lo hará con cada uno de tus hijos. De esta manera yo quiero que tú cierres con un fuerte amén allí donde tú estás. Damos gracias al Señor por esta palabra que ha traído a nuestras vidas. Quiero invitarte porque vamos a seguir hablando de cómo el Señor trae sanidad. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuáles son esos versículos que Dios trae a nuestras vidas para que nosotros nos empoderemos de ella? La tomemos en situaciones difíciles y la proclamemos en medio de la adversidad. Damos gracias al Señor por esta palabra y quiero invitarte, porque aquí abajo en la descripción te voy a dejar una información de 7 bendiciones, 7 declaraciones, 7 versículos para que constantemente lo estés proclamando sobre la vida de tus hijos. Creo que Dios trae sanidad, que Dios trae salvación, que Dios trae libertad sobre tus hijos.
Gracias le damos a nuestro Dios por este tiempo maravilloso que nos ha permitido compartir. Te invito a que compartas esta enseñanza con otras mamás. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero en el próximo programa.